Su trabajo parece más propio de una novela policíaco. Son los conocidos como rastreadores de la COVID-19, enfermeros que han tenido que reconvertirse y que desde hace meses trabajan tras la pista de la enfermedad, investigando las últimas 48 horas de cada nuevo caso confirmado para aislar a los contactos y frenar los posibles contagios. Su labor es fundamental para romper la cadena y evitar los rebrotes. Es un shock, se quedan un poco sorprendidos porque ahora estamos viendo muchos casos asintomáticos. Entonces eres una persona que tiene un buen estado de salud y de repente te llamo desde el centro de salud y te digo que eres un caso positivo, que tienes que aislarte y que además me tienes que dar tus contactos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Conoceremos hoy más a fondo la labor de los rastreadores mientras crece el enfado entre el personal sanitario, ya que el contagio de la COVID deja de considerarse enfermedad laboral. Al haber decaído el Real Decreto que lo regulaba y que surgió con el estado de alarma, el colectivo deja de estar protegido a pesar de los rebrotes que están surgiendo en todo el país y se pierde la cobertura para los casos en los que el coronavirus cause secuelas o el fallecimiento incluso. La de este año ha sido una muy buena cosecha, así lleva semanas diciéndolo desde la Junta y ahora ratifican las organizaciones agrarias esta afirmación. Sin embargo, insisten en que no es solo todo lo que reluce porque la pandemia sanitaria ha provocado que se pague menos por el cereal y que por lo tanto la rentabilidad de las explotaciones sea mucho menor. La concesión y ampliación de terrazas fue un alivio para muchos hosteleros que vieron peligrar sus negocios en tiempos de pandemia. Se concedieron 276 licencias, pero ¿qué ha pasado con las 32 que fueron denegadas? Bueno, hoy vamos a poner voz a uno de esos afectados, el propietario del bar Distinto. Salir adelante en desventaja es todo un reto diario. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de ciclismo y miraremos especialmente al Palencia Cristo Atlético. Desgranaremos cuál es la plantilla y cuáles son las aspiraciones del club de cara a la próxima temporada. Porque el Palencia Cristo Atlético se arma. El Cristo, como ven en la imagen de portada de nuestro tiempo de deportes, porque aspira a hacer un equipo para ascender a Segunda División B. Les daremos los detalles en el tiempo para el deporte. La COVID-19, sus efectos, pero también las acciones para combatirla siguen generando titulares. Hoy, los denominados rastreadores de casos son protagonistas. El número de rastreadores en Palencia es muy similar por ratios o incluso está por encima del que existe en el resto de provincias de la región. Los datos oficiales hablan de un total de 20, uno por cada área básica de salud que hay en el territorio palentino. 16, por lo tanto, estarían distribuidos por el medio rural y 4 más tendrían su base en la capital palentina. A esto se suma el equipo epidemiológico, con el que cuentan de forma permanente en el Servicio Territorial de Sanidad, equipo liderado por 2 personas. Todos ellos son los que se encargan de buscar a las personas con las que tuvo contacto cada caso activo de COVID-19 en Palencia. Bueno, hoy hemos hablado con uno de ellos, uno de esos rastreadores que trabajan tras la pista del coronavirus en Palencia para que nos cuente su complicada labor, en qué consiste, fundamental, por cierto, para evitar rebrotes. Se llama Juan, lleva 3 años ejerciendo como enfermero, pero desde hace un par de meses su labor parece más propia de la de una película. Son los responsables de seguimiento o más conocidos como rastreadores. Ahora mismo estamos siendo rastreadores, enfermeros que pertenecemos a SACIL y que nos hemos formado y además de estudiar los protocolos que van lanzando. Su labor comienza cuando se detecta un positivo de coronavirus. A partir de ahí hay que recrear sus últimos movimientos, saber con quién ha estado en las últimas 48 horas para detectar posibles contagios. Un pequeño seguimiento de las actividades que ha realizado esos 2 días anteriores y a partir de ahí vamos apuntando nombres y vamos diferenciando si es un contacto estrecho o no. Una labor nada sencilla. Es un shock, se quedan un poco sorprendidos porque ahora estamos viendo muchos casos asintomáticos. Entonces eres una persona que tiene un buen estado de salud y de repente
te llamo desde el centro de salud y te digo que eres un caso positivo, que tienes que aislarte y que además me tienes que dar tus contactos. Todos los que han estado en contacto con el enfermo han podido a su vez contagiar a más personas y por eso se necesita de una laboriosa labor de investigación. Normalmente tenemos que realizar 3-4 llamadas para poder coger toda la información que necesitamos, porque la primera es como una primera fase de asimilación, la segunda pues ya te empiezan a soltar cosillas y ya en la tercera o cuarta llamada es cuando terminan de darte toda la información. Trabajan a contrarreloj, saben que no hay tiempo que perder, que su labor, que no quede ningún cabo suelto, es fundamental para evitar un rebrote. Estamos detectando unos 15 contactos estrechos por cada caso detectado y luego ir llamando uno a uno para explicarles el procedimiento que vamos a aplicar. La PCR a las 24 horas, el aislamiento de 14 días. Y es que mientras no haya vacuna, los rastreadores se han convertido en la pieza clave en la lucha contra el coronavirus. Y polémica y cabreo a las puertas. Y no cambiamos de asunto, por cierto. Cambian las prestaciones a los sanitarios. Tras un mes de prórroga, la incapacidad laboral para los infectados por coronavirus vuelve a ser considerada enfermedad común y no accidente laboral. Desde el pasado miércoles, el personal sanitario que se contagia por coronavirus tiene baja por enfermedad común. Ya no es calificado como accidente laboral y ni siquiera enfermedad profesional. Un accidente laboral es aquel que se produce por causa de un accidente, un golpe o un daño ocasionado en el trabajo, y una enfermedad laboral es aquella que se contrae en el trabajo por la realización de su trabajo. Una enfermedad común es una enfermedad contraída fuera del ámbito laboral. Y eso se nota a la hora de recibir prestaciones. Por enfermedad común, el afectado los 3 primeros días no cobra nada y a partir del cuarto un 60%. Sin embargo, al tratarlo como accidente laboral, podría cobrar el 100% de su sueldo desde el primer día. Los sanitarios, personal de limpieza, residuos, etcétera, que han trabajado directamente en primera instancia frente al COVID, que han estado curando a personas que han estado trabajando con esta enfermedad, pues evidentemente su contagio ha sido en el ámbito laboral. Algo que el Gobierno no ve de esa forma y les ha llevado a movilizarse por segunda vez. Solo se consiguió que fuese durante el estado de alarma un mes más allá. Un reconocimiento que volverán a pedir para esta enfermedad profesional y otras muchas que consideran enmascaradas como comunes. El colectivo de enfermeros y enfermeras de Palencia ha sido uno de los más castigados por la pandemia. De toda la comunidad, los ratios hablan de una incidencia más que destacada. De hecho, 80 de los 830 profesionales de enfermería de la comunidad se han contagiado aquí, en esta provincia. Por eso, por este motivo, son especialmente contundentes con esta reivindicación, que la COVID-19 no deje de ser considerada una enfermedad profesional. Hablan de agravio comparativo y trato discriminatorio con respecto a los que se han contagiado durante el estado de alarma. La OMS no ha quitado la declaración de que el coronavirus es una pandemia porque sigue habiendo repuntes y porque todavía hay profesionales que durante el tiempo de trabajo pueden contagiarse por atender a estos pacientes. La crisis sanitaria ha obligado a los hosteleros a renovarse y muchos de ellos tuvieron que adaptar sus espacios, creando improvisadas terrazas. El ayuntamiento concedió 276 licencias, pero 32 fueron denegadas. Muchos hosteleros no entienden por qué su establecimiento no puede instalar una terraza, al igual que otros en semejantes circunstancias, y se sienten discriminados. Lo hemos comprobado a través de un ejemplo. Las terrazas improvisadas se han convertido en la imagen principal de la hostelería en la capital, aunque no para todos. Jorge es uno de los afectados por la negativa del ayuntamiento a instalar su terraza. No nos dejan instalar la terraza, pues no lo sabemos exactamente la respuesta, porque nos han dado 5 respuestas diferentes y acaba cada una más dispar, entonces no sabemos cuál es la respuesta. No entiende los motivos de la denegación, ya que dice, cada vez es uno diferente. No teníamos espacio para poner la terraza, en el cual se ve que al frente tenemos un espacio muy grande, cuando la abadía la ha tenido ahí hasta hace cosa de 6 o 7 meses. La segunda, que sí era una zona naranja. La tercera, que es una zona de carga y descarga, cuando a las 11 de la mañana ya se acaban las descargas. Y la cuarta, que era que pasaba una carretera. Insiste en que otros bares con características muy similares sí han conseguido instalar este servicio. No tenemos la igualdad que los demás negocios. Eso supone que a lo mejor tenemos que cerrar porque la gente en los bares no entra porque tiene miedo.
y eso supone muchos gastos y que no se pueden hacer frente, claro. A pesar de la negativa por parte de la concejala de tráfico, asegura que otros miembros del equipo de gobierno y de la oposición le han dado la razón. Pues todos nos han apoyado y bueno, estábamos a ver si intentaban hablar con Carolina, pero parece ser que se han cerrado y no da su brazo a torcer. Con pocas expectativas de cara a lo que resta de temporada estival, el distinto seguirá dando servicio a sus clientes de puertas hacia adentro. Y más efectos de la pandemia. No habrá toros en Palencia este año. La empresa que gestiona la plaza ha remitido ya un comunicado junto con la Diputación Provincial en el que suspenden la Feria Taurina para este año 2020. Las actuales medidas vigentes en Castilla y León han provocado esta decisión. La Casa Chopera estima que el aforo máximo de la plaza de Campos Góticos sería de unas 1.500 personas, un 15% del total, lo que hace inviable a nivel económico celebrar una feria en Palencia. Creo que lo más recomendable y lo más sensato es no celebrar los festejos y intentar, pues eso, que se supere la pandemia, que no haya muchas aglomeraciones y que esto se solucione lo antes posible, que haya una máxima normalidad dentro de muy poco y que podamos retomar la actividad en breve tiempo posible. Al margen de los problemas y de las reivindicaciones, vamos con los datos. Datos que, de nuevo, y lo van a ver, nos invitan a la tranquilidad, al menos de momento. No se han confirmado nuevos casos en las últimas 24 horas por PCR, aunque el global sigue subiendo. En este caso hay ya 1.127 casos confirmados por PCR. No varía el número de víctimas mortales, que desde hace semanas se mantiene en 88, y tampoco el número de altas, 380 en total. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Guardia Civil, al organismo de la Guardia Civil, por dar un trato discriminatorio a un agente que pidió el permiso de paternidad tal y como contempla la ley, pero desde el cuerpo se le negó el derecho a cobrar un complemento de productividad nocturno que, sin embargo, sí reciben las mujeres de la Benemérita cuando están de baja por maternidad. Ahora la sentencia da la razón a este agente que trabaja en el puesto de fromista y considera que la actitud de la Guardia Civil es discriminatoria. La Junta y las Diputaciones provinciales han firmado hoy, esta mañana, 2 protocolos para impulsar la modernización en el medio rural y fijar y aumentar la población. Es una de las prioridades. Por un lado, se destinarán 30 millones de euros para salvar la brecha digital y llevar Internet a aquellos lugares de la comunidad donde no llegan las operadoras. Vamos a ver a continuación imágenes de esa firma. Por otro lado, se invertirán algo más de 4 millones en rehabilitar 82 viviendas de titularidad municipal para destinar a alquiler social. Una firma en la que han participado todos los presidentes de la Diputación, incluida la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Ángeles Armisen. En contra de lo que piensan las asociaciones agrarias, el Partido Socialista tilda de histórico el acuerdo de la PAC. Aseguran que es una gran noticia para Palencia, ya que este sector supone más del 7% del PIB, y recuerdan que pese a las acusaciones y cuestionamientos permanentes del Partido Popular, el Gobierno cumple con el sector agrario. Para la diputada palentina, el acuerdo alcanzado resulta clave para la vertebración territorial y para fijar población. Asimismo, aseguran que este acuerdo cumple con las reivindicaciones que emanan desde el sector agroalimentario y desde las comunidades autónomas que reclamaban el mantenimiento de los fondos. Todas las organizaciones agrarias de Castilla y León y de Palencia han cuestionado este acuerdo de la PAC, ya que reduce las ayudas directas en más de un 10%. Precisamente las organizaciones agrarias recuerdan las previsiones de la Junta y hablan de una buena cosecha, pero matizan: ha sido desigual por comarcas e incluso mala en algunas zonas del norte de la provincia. Recuerdan además que la política de precios del cereal a la baja hace que la rentabilidad de las explotaciones esté más que ajustada. Los remolques de trigo y cebada llegan llenos a las naves agrícolas. Es verdad que en algunas comarcas se han rondado e incluso superado los 5.000 kilos por hectárea, pero hay zonas de la provincia de Palencia donde la cosecha va a ser mala o peor que el año pasado. Pese a las buenas sensaciones, en general hay condicionantes que hacen que la rentabilidad esté lejos de ser la ideal. También es cierto que nos estamos encontrando con unos precios a la baja. A lo mejor la rentabilidad económica de la cosecha pues no es tan buena si esos precios no se orientan al alza. Que hay una bajada en precios importante, y también influye lo mismo que en la paz, y es que el valor del dinero
de las pesetas, que aún se habla en pesetas, no es lo mismo lo de hoy que lo del año pasado. O sea, no se pone el IPC actualizado en el valor del dinero, con lo cual la caída va a ser importante. Cuando tenemos mercados desregulados en donde los precios no cubren los costes de producción, se hace más imprescindible que nunca las ayudas de la PAC para poder complementar o cubrir los ingresos que no vienen vía precios, como nosotros querríamos, ¿no? Asaja, UPA y COAG de nuevo coinciden. Una cosecha muy buena en cuanto a kilos, pero muy mala en cuanto a precios. Piden más atención para el sector y que cuando las administraciones hablen de cosechas históricas no se olviden de otros factores que son determinantes. Muchos cultivos por la climatología han tenido que tener más inversión en gastos. Ha habido que hacer más tratamientos fitosanitarios, más tratamientos en herbicidas para que haya menos broza en los cereales. La abundancia de agua y los buenos resultados también en los forrajes han conseguido que esta vez sí, y pese a todo, el sector esté en general contento. Los empresarios piden un mayor esfuerzo a las administraciones a tenor de los datos de empleo que conocíamos ayer a través de la EPA, de la encuesta de población activa. Se trata de una leve mejoría con la que dicen no hay que conformarse y se necesitan políticas para garantizar la recuperación económica en Castilla y León. Para la CEPOI y para la CECALE, la recuperación, la tan ansiada nueva normalidad debe ser la máxima prioridad para paliar, en la medida de lo posible, el impacto de la pandemia en la economía, preservando así el tejido productivo y, por lo tanto, el empleo. Precisamente, Diputación destinará 1,8 millones de euros a favor de la creación y la consolidación del tejido industrial en la provincia. Unas ayudas que afectan a 99 empresas de la provincia que cumplen con los requisitos. Se lo contamos en nuestro capítulo de breves junto con otras noticias del día. El PSOE recuerda a la Junta de Castilla y León su obligación de licitar las obras de la CL 627 de Cervera de Pisuerga, que limita con Cantabria antes de que se termine este 2020. El deterioro de esta carretera suma ya 25 años y afecta a 24 localidades, en un total de 30 kilómetros que son el eje de comunicación de la montaña palentina. Los socialistas exigen que esta propuesta de obra aprobada en febrero no se demore ni un día más. Diputación destina casi 2 millones de euros en creación y consolidación del tejido industrial en el medio rural. Se destinará medio millón de euros más que en ocasiones anteriores debido al difícil momento que atraviesa el sector empresarial. En total fueron 144 las solicitudes presentadas a esta convocatoria, de las cuales 119 cumplían los requisitos. 34 de ellas corresponden a la línea 1 de creación de nuevas empresas, 60 a la línea 2 de consolidación de empresas existentes y 25 a la línea 3, correspondientes al alquiler de espacios para iniciativas empresariales. Un hombre de 73 años resulta herido tras sufrir varias quemaduras mientras trataba de extinguir un incendio de cultivo en Paredes de Nava, en el que tuvieron que intervenir los servicios de extinción. El herido fue atendido en un principio por la ambulancia de soporte vital básico y más tarde le llevaron al centro de salud de la localidad paredeña. Posteriormente tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Punto final a la información general. A continuación, toda la actualidad deportiva con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al fútbol en primer lugar, al deporte en general dentro del informativo, porque comenzamos hablando del Palencia Cristo Atlético. Ayer repasábamos la actualidad del Becerril y mirábamos a su plantilla de cara a la próxima temporada, y hoy hacemos lo propio con el Palencia Cristo Atlético, que aspira a ascender a Segunda B. El Palencia Cristo Atlético está decidido a luchar este año no solo por el playoff a Segunda B, sino por el ascenso a una categoría que posiblemente se divida en dos en la temporada 2021-2022. Chuchi Jorques, el director deportivo, está configurando no solo la plantilla del primer equipo, sino la del filial, que debutará en la primera regional, y la del club vinculado de La Salle, que seguramente juegue en Liga Nacional Juvenil. En referencia a la pasada temporada, son baja en este momento Sergio, Miguel, Dani Burgos, Charaf, Escarda, Ferrer y Fraile. Son dudas Pablo, Abel y Blanco. En este momento hay confirmados en la primera plantilla morada 16 jugadores. Guillermo y Dani Hernández como porteros, Gatuso, Charlie, Obispo y Sellés en la defensa, abajo Bueno, Edu, Viti, Adri y Raúl Arroyo en el medio, y Zubi, Torres, David y Álvaro como delanteros. La plantilla estará formada por 20 jugadores. Por lo tanto, quedan 4 fichas por cubrir. Una de ellas se quiere que sea
sería la del capitán Abel Pascual. Sin embargo, está esperando ofertas de clubes de Segunda B. Otro puesto que se pretende cubrir es el de punta de banda. Y los otros 2 puestos serán para los 2 laterales por ambas bandas. En el lateral derecho la prioridad es Adrián Pérez, el exjugador vallisoletano del Deportivo Palencia, donde coincidió con Chuchi y que en esta temporada ha jugado en la Segoviana. Esta misma semana se puede producir la reunión entre ambas partes. Sería un fichaje de lujo, un futbolista de calidad, ofensivo, implicado y con experiencia. En cuanto al inicio de la pretemporada, dependerá de lo que decida hoy la Asamblea de la Federación Castellano y Leonesa de Fútbol sobre el inicio de la competición. El cuadro técnico, eso sí, enviará a los jugadores un planning de entrenamiento individualizado para llegar en condiciones al inicio de los entrenamientos, y más después de tanto tiempo inactivos, desde el 8 de marzo. Y dejamos atrás el fútbol para ponernos sobre 2 ruedas para hablar de ciclismo. El ciclismo es uno de los pocos deportes que ha reanudado su actividad, aunque con enormes limitaciones y protocolos de seguridad que no todos pueden asumir. La temporada de escuelas estaba previsto iniciarse el pasado 1 de mayo en Venta de Baños, pero no fue hasta el pasado fin de semana cuando se disputó la primera carrera en La Bañeza, donde los palentinos brillaron, especialmente en la categoría promesas, con podium íntegramente palentino. Al lograr el oro y el bronce, los corredores del Productos Calter Bar El Túnel de Venta de Baños, Izan Aurrecoechea y Víctor García, respectivamente, y la plata para David Sanz, del Discóbolo. El también venteño Roberto Riego fue tercero en infantiles. Mientras tanto, en el campeonato regional de BTT XC, el corredor palentino del Club Deportivo Venteño de Ciclismo se proclamó campeón autonómico en la categoría junior. En el tiempo que dedicamos al deporte por hoy, mañana mucho más. Mañana más calor, mucho más calor, aunque no se descartan chubascos en la zona norte, lo vemos con detalle. Mañana jueves regresa la inestabilidad a la montaña palentina, aunque suben las temperaturas. Alcanzaremos en la zona norte los 35 grados, aunque con precipitaciones y con intervalos nubosos, lo que provocará una importante sensación de bochorno en toda la zona norte. Tendremos cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que van subiendo. También las mínimas, costará más conciliar el sueño por la noche, también en localidades de la zona de La Vega y en la zona de la Valdavia, donde las mínimas van a rondar casi los 20 grados. Unos 20 grados que se van a alcanzar también por la noche en Cisneros, San Cebrián de Campos, o incluso se van a superar en la zona de Monzón. Una jornada de más calor, la de mañana, también en las horas centrales del día, porque suben las temperaturas máximas, se acercan a los 40 grados en la zona sur de la provincia, donde también tendremos intervalos nubosos, también en los entornos de Palencia capital y en el Cerrato, donde las máximas alcanzarán los 38 grados. Calor sofocante para mañana también en Valencia capital, con cielos completamente despejados además por la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 22 de mínima y los 38 de máxima. No será hasta el fin de semana cuando el calor nos dé una ligera tregua. A partir del sábado comienzan ligeramente a bajar las temperaturas. Un año más, Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos. Se podrá visitar un total de 26 iglesias y 3 museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Palencia, de martes a domingo en horario de mañana y tarde hasta el 13 de septiembre. 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto gracias a la iniciativa Palencia en 6 rutas que pone en marcha la Diputación Provincial. Estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la oficina de turismo o llamando al 979 70 65 23. El Canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villaumbrales. Podrán disfrutar de una travesía por el canal en piraguas eléctricas en el ramal de Campos entre Villaumbrales y Becerril de Campos. Bueno, pues como cada día con las propuestas que nos llegan desde Diputación nos vamos. Ya saben que les emplazamos a que nos acompañen mañana en los 2 horarios habituales en directo para conocer las noticias, lo que pasa en Palencia a las 2 y a las 8. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós.